por motivos políticos, ¿no? Y tratando de, a ver, el motivo es que esta materia, que es una de las materias de la anteúltima materia de la Escuela Superior Peronista, es técnica, yo le puse técnica para transmitir e inculcar la doctrina, que en realidad el verdadero nombre es técnica del adoctrinamiento. Pero como ahora la palabra adoctrinamiento tiene una significación de imposición o de como han proliferado muchas sectas de todo tipo y realmente tienen una metodología de adoctrinamiento en el sentido de imposición, etcétera. Yo le puse técnica para transmitir e inculcar la doctrina, que me parece que es el sentido profundo de la cosa, sin entrar a discutir por las palabras, diríamos. Porque me parece que esta materia necesita actualización, pero solamente en los términos, no en los conceptos de fondo. Y te decía que me dio una tristeza especial, como la verdad que tengo ante la realidad que estamos viviendo por el país, porque si hubiéramos hecho en el movimiento o hubiéramos tenido en cuenta esta materia, no digo desde el 55 hasta ahora, qué sé yo, 4 o 5 años atrás, desde el conjunto del movimiento nacional, esta gente no hubiera, los que hoy nos gobiernan no hubieran ni siquiera asomado la nariz, diría. Porque en última instancia, yo creo que esta materia, como le puse acá abajo, es el método para la unidad de concepción. Ustedes ahora que están viendo conducción política, que están viendo conducción política, van a ver que el capítulo 4 de conducción política es el método racional, perdón, habla del método. Pero fundamentalmente habla del método racional, o sea, el método para la unidad en la acción. Y también habla de la intuición como, él dice, el método racional lo tenemos que usar siempre que podamos, y la intuición cuando el tiempo apremia, diríamos. En una batalla tenés que utilizar la intuición, no podés andar pensando qué es lo que tenés que hacer, pero antes de la batalla sí tenés que usar el método racional. Pero hay otro método, que es el método para la unidad de concepción. Y es lo que se desarrolla en esta materia como elemento esencial, diríamos. Pero además, en los distintos capítulos, que no vamos a ver hoy, porque realmente lo que yo pretendo con esta materia es inculcarle la importancia que tiene nada más. Y después, en el análisis de cada uno en la escuela o personalmente, se pueden ir dando cuenta de su importancia, ¿no? O sea, en el capítulo primero habla de transmitir e inculcar la doctrina, o sea, la técnica del adoctrinamiento. Esta asignatura se propone el conocimiento integral y correcto empleo de los medios necesarios para hacer llegar al pueblo la doctrina peronista. Esta es, digamos, lo que me provoca realmente tristeza, ¿no? O sea, tarea que hace no sé cuánto que no hacemos, en forma organizada, diríamos, ¿no? O sea, desde el movimiento hacia el conjunto del pueblo. Porque yo después que hice el trabajo de rescatar todas las materias de la Escuela Superior Peronista, ahora estoy tratando de rescatar lo que fue el plan de Perón para la formación sindical. Y me di cuenta que desde el 48 ya tenía el siguiente plan que lo remozó, diríamos, en un discurso
creo que fue el 11 de mayo del 55. Y ahí, en el plan que tenían, tenían las escuelas sindicales, en cada uno de los sindicatos, las que podían ir todos los trabajadores que quisieran. Los que aprobaban esa materia que era de un año, o ese curso diríamos que era de un año, iban a las escuelas regionales, que había una en cada provincia. Los que aprobaban los 2 años de la escuela regional iban a la escuela superior sindical que estaba acá en la CGT. Y los que aprobaban el plan de 2 años de la escuela superior sindical iban al Instituto Superior Juan Domingo Perón, que era el instituto donde se preparaban los dirigentes sindicales que iban a ir a las distintas embajadas como delegados obreros. Y todo eso creo que no existe más, por lo menos yo no tengo mucho conocimiento de lo que ahora se hace a nivel sindical, pero me da la impresión de que no se hace. O sea, nuestro trabajo llenará su cometido si llega a responder a estas 3 preguntas. ¿Qué se entiende por transmitir e inculcar la doctrina peronista? ¿Cuáles son sus diferentes formas? ¿Y qué medios emplea y cómo los emplea? Y toda la materia, diríamos, es un desarrollo de esto, ¿no? Y adoctrinar, dice Perón, no presupone solamente enseñar, sino inculcar. Es una palabra que inculcar viene de una palabra latina que es calcalcis, que es talón, y se refiere a la tarea. Yo cuando de chico nací en el campo, mi viejo usaba el talón una vez que plantaba un árbol, me acuerdo, cuando plantaba un arbolito en cualquier lado, con el talón tiraba la tierra para llenar el pozo donde había puesto el arbolito, y con el talón apisonaba, como diciendo, o sea, la tarea de inculcar es la de no solo ilustrar el conocimiento, como dice acá, sino también modelar el alma. Y Perón emplea el término inculcar en su verdadera y más amplia acepción. Quiere decir que supone 3 etapas, nos dicen en el libro de Técnica del Adoctrinamiento. Primero, proporciona a la inteligencia una serie de conocimientos que le muestran dónde está la verdad, cosa que pareciera que no se entiende dentro del movimiento la importancia. Algunos se creen que solamente con el sentimiento que hemos recibido, por ejemplo, de nuestros padres o de militantes anteriores, alcanza para comprender el significado del peronismo. Pero nadie quiere ni valora lo que no conoce. O sea, primero tenemos que proporcionar a la inteligencia una serie de conocimientos que le muestran dónde está la verdad, o sea, por lo menos lo que para nosotros es verdad, que trabajamos para la justicia social, trabajamos para la felicidad del pueblo, que es lo mismo, y para la grandeza de la nación. Supone, si uno transmite esto, supone la libre aceptación por parte de la voluntad de todo aquello que el intelecto le presenta como verdadero o como bueno. O sea, presentar el proyecto político y si le parece bueno, hay una aceptación de la voluntad. Y supone, en tercer lugar, la fervorosa adhesión de todos los afectos buenos del hombre hacia la verdad conocida y aceptada. Así, estos conceptos que solamente están en esta materia, yo creo que como conceptos ayudan a
a entender lo que deberíamos hacer nosotros los militantes de cara a nosotros mismos, por un lado, y después a lo que deberíamos hacer con la gente, con nuestro pueblo. Y en este mismo capítulo, Perón nos dice que ahora dan como los argumentos que deberíamos tener en cuenta en la transmisión de la doctrina. Dice, a los hombres y mujeres se los domina solamente por el corazón, dice Perón. No al estilo Milei, se los domina solamente por el corazón. También se sabe que solamente existe un camino para conmover el corazón de los hombres y mujeres. Es necesario primero conocerlos, comprenderlos, interpretarlos bien. O lo que decimos también, estar con la gente, conocer a los compañeros, valorarlos, comprenderlos, etc. En segundo lugar, se precisa conquistar su aprecio y afecto, y ello se consigue al brindarles una sincera amistad. Conceptos que deberíamos tener en cuenta para la transmisión de nuestra doctrina. Transmisión a través del ejemplo y de la palabra. Y la palabra puede ser a través de la conversación, de la controversia o de la oratoria. La palabra escrita a través de libros, periódicos, volantes, etc. Transmisión por las obras, o sea, las realizaciones del gobierno, del movimiento y del pueblo. Y transmisión también por el arte, el cine, el teatro, la radio, la televisión, etc. Cosa que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que deberíamos tener en cuenta. Y esto es lo que más yo quería compartir con ustedes porque me parece fundamental. El método de transmisión de la doctrina peronista que a Perón le da particular persuasión. O sea, Perón dice que no, en política nadie puede imponer nada. Y es por otro lado la diferencia entre la dirección, ya que llama Perón en cualquier organización, y la persuasión. En la persuasión, o sea, en la conducción que se hace a través de la persuasión, el conducido y los conductores tienen el mismo objetivo. En cambio, en la dirección en las empresas o lo que hacen muchos políticos hoy, no hace falta que el conductor y el conducido tengan los mismos objetivos, porque el dirigente, diríamos, da la orden y los demás la cumplen, la compartan o no, ¿no? Y en una empresa no digamos. Entonces, los hombres y mujeres que actúan en política deben ser siempre manejados con persuasión. Nadie puede actuar si no va convencido de que lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. Esto es lo que hablábamos antes respecto a lo que deberíamos hacer, o sea, o lo que pasa habitualmente en las organizaciones, que como no se transmite la doctrina, no, en vez de organizar, que es compartir un proyecto político, compartir una idea, compartir una doctrina, se junta gente y entonces el que hace de dirigente, mañana tenemos que hacer tal cosa, el sábado vamos a pintar de esto otro, sin por qué ni para qué. Entonces, en vez de organizar, Perón dice que a veces eso es perjudicial, como creo que nos está pasando ahora. Si no hay unidad de concepción, si no hay unidad en las ideas, si no hay unidad en la finalidad, y para eso hay que transmitirla. Entonces, la persuasión
supone convencimiento. No es lo mismo persuadir que enseñar, aunque la persuasión suponga la enseñanza y la explicación de una verdad. A ver, yo creo que la diferencia entre enseñar y persuadir está en que la enseñanza puede ser externa, diríamos. Yo puedo aprender la matemática y aprender que 2 más 2 es 4, pero eso no me cambia la vida, diríamos. En cambio, la persuasión, yo la entiendo como el alimento. Uno recibe una propuesta, una verdad, como si fuera el alimento. Y entonces uno lo empieza, lo digiere y al digerirlo lo hace carne. Me parece la mejor explicación de lo que entiendo yo, por lo menos, que quiere decir Perón con la persuasión. No es lo mismo persuadir que enseñar, aunque la persuasión suponga la enseñanza, o sea, el recibir una verdad, el ingerir un alimento y la explicación de esa verdad, que sería la digestión, diríamos, ¿no? Dice, con la enseñanza se forman eruditos, con la persuasión se forman militantes. La enseñanza es una parte, la persuasión es el todo. La enseñanza la podríamos tomar como ingerir un alimento y la persuasión es hacer de ese alimento carne de uno, ¿no? Por otro lado, la persuasión implica una libre aceptación, que es a lo que Perón, y es lo que explica el 17 de octubre. O sea, Perón evidentemente había logrado que los trabajadores y trabajadoras entendieran y hayan aceptado libremente la propuesta, porque cuando no estuvo él, cuando lo metieron en cana, la gente se organizó libre y voluntariamente. En una semana, en un día pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse hasta las 11 de la noche. O sea, había habido una libre aceptación de la propuesta política y se le había hecho carne a ellos. O sea, esa libre aceptación consiste en un acto de la voluntad mediante el cual se aceptan libremente las verdades propuestas al intelecto. O sea, la verdad que transmitía Perón en ese momento, que fue la justicia social. La primera verdad que quiso realizar Perón fue siempre, pero, ¿cómo te puedo decir? La idea fundante que transmitió Perón de entrada fue la justicia social, entendida como la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos, o como decía él, que la gente sea un poco más feliz. Ya estamos presenciando el fenómeno que nunca hemos presenciado en este país. El pueblo que mediante una sola palabra orientadora se pone a cumplir. Un poco lo que yo te decía antes, que si que Perón toma a nuestro pueblo como una sola organización. Y toda organización tiene 2 elementos esenciales: la organización espiritual, que son las ideas, la finalidad que une a los integrantes de la organización, y la organización material, que es la forma y manera de realizar eso. Entonces, cuando la gente ya ha aceptado libre y voluntariamente el proyecto político, la tarea de realizar juntos la justicia social, con una sola palabra orientadora, la gente se pone, o nuestro pueblo, diríamos, se pone en marcha. Dice, por su naturaleza, la voluntad tiende a aceptar las verdades que el intelecto le propone como buenas. La tarea del transmisor de la doctrina, o sea, del militante, en esta parte de la persuasión, consiste en buscar razones sólidas que muestren la verdad vivida y sin artificio. O sea, en última instancia, es la parte de convencimiento y de mística
que uno debería tener al transmitir estas cosas, ¿no? Y el inculcar la doctrina de que estamos hablando, se acompaña también de sentimientos. O sea, el movimiento peronista es un movimiento de corazón, no exclusivamente de pensar. O sea, son las dos cosas. Y tomando el ejemplo que yo les decía antes respecto a la diferencia entre enseñar y persuadir, el enseñar sería recibir el alimento y la comprensión, no persuadir, sino la comprensión de esa verdad sería el digerir ese alimento y hacerlo carne, ¿no? De manera que en la realidad uno actúe como si fuera natural. O sea, el movimiento peronista es un movimiento de corazón, no exclusivamente de pensamiento. Evita, le habla mucho de la importancia del corazón también. Este ejército civil que compone el peronismo no tiene una disciplina de forma o arbitraria, sino que cuenta con una disciplina del corazón, en el sentido de libre aceptación, de libre aceptación, incluso de mística, de gana, de entusiasmo. Una disciplina de pensamiento o de forma sería aquella que se fundara en concepciones teóricas de la inteligencia exclusivamente, explicaciones teóricas. Una disciplina arbitraria sería la que se fundara únicamente en el cumplimiento ciego de la voluntad de una sola persona que la manda. Y una disciplina de corazón es aquella que, presuponiendo la participación de la inteligencia y la voluntad libre de los que cumplen sus normas, la supera porque les agrega toda una carga afectiva que la hace más humana, más natural y por ende permanente. Esta es la que quiere Perón. Presuponiendo la participación de la inteligencia y la voluntad libre de los que cumplen las normas, la supera porque les agrega toda una carga afectiva que la hace más humana, más natural y por ende permanente. Cuando el transmisor, o sea, el militante, ha conseguido llegar a la intimidad de los afectos del interlocutor, cuando ha conmovido su corazón, entonces puede estar seguro de que también ha colmado los objetivos de la persuasión. Como ven, son conceptos teóricos, pero realmente creo yo que ayudarían mucho si nosotros nos propusiéramos a analizarlo con los compañeros en una organización o como hacen ahí los compañeros en ¿dónde? Villa Jonathan, ¿dónde están ustedes? Estamos en Martelli, Villa Martelli, Ah, en Villa el Martelli. distrito de Vicente López. Villa Martelli, no me acordaba de Villa Martelli. De la misma manera que están haciendo con las materias, que es lo que realmente me olvidaba de proponer a todos los compañeros que estamos, somos 5 hoy, la importancia de compartir estas ideas con los compañeros, de manera de entenderla mejor, de asimilarla, como decía acá, y al asimilarla y al compartirla, poderlas practicar mucho mejor, ¿no? Por otro lado, respecto al transmisor de la doctrina, o sea, el militante, la transmisión de la doctrina tiene, en lo que se refiere al militante de la doctrina, una triple función. Proporcionarle un esquema general de la doctrina, enseñarle la teoría y la forma de ejecución de la misma y persuadirlo a vivir y practicar dicha doctrina. O sea, la tarea que deberíamos hacer como militantes
Y es lo que, es lo que a mí me ayudó muchísimo a entender la doctrina peronista. O sea, primero tener un esquema general de la doctrina. Y más o menos es lo que vamos a ver hoy. Lo que vimos sobre el método y lo que vamos a ver sobre este segundo capítulo referido a la función, diríamos, del militante. O sea, la transmisión de la doctrina en lo que se refiere al militante tiene una triple función. Proporcionarle un esquema de la doctrina peronista, enseñarle la teoría y la forma de ejecución de la misma y persuadirlo a vivir y practicar dicha doctrina. Y aquí, y ahora, en esta materia es donde yo encontré el esquema de la doctrina peronista que a mí me ayudó muchísimo a entender el significado, diríamos, de la definición de doctrina peronista, porque este libro se editó en 1954. La primera tarea, como yo les decía antes, la primera tarea que propuso Perón es realizar la justicia social. O sea, que la gente pueda vivir dignamente, como nos corresponde como personas con dignidad, con trabajo, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. De manera que las personas, nosotros, los seres humanos, nos podamos realizar, podamos tener, ser y hacer lo que querramos con nuestra vida, formar una familia, etcétera. Cosa que solamente se puede hacer con salud, trabajo, educación. Y la tarea que se propuso Perón, la de entrada, fue esa, la de la justicia social. Con eso ganó, fue el 17 de octubre y ganó las elecciones. Después se puso a realizar eso desde el gobierno. Y se dio cuenta que lo primero, que para poder realizar la justicia social necesitaba los medios económicos también. Y se dio cuenta que todos los medios económicos estaban en manos de los ingleses, entonces dice, no, tengo que hacer la independencia económica. Y para hacer la independencia económica también necesitó la libre determinación, o sea, la soberanía. Y en el año 52, o sea, una vez realizado a través del primer plan quinquenal esta felicidad del pueblo y esta grandeza de la nación, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, lo plasmó, o sea, quedó plasmado como definición de doctrina peronista en el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. Y esta síntesis o esquema de la doctrina peronista apareció en este libro que se editaron, los libros de la Escuela Superior Peronista se editaron en 1954. La primera edición fue en 1954 y la segunda en el 2010. Entonces, este esquema nos presenta primero los objetivos de la doctrina, que el inmediato es la unidad nacional. Y el último, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso dice la definición de doctrina peronista o justicialismo, dice que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, finalidad última, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Después nos dice que el principio fundamental filosófico del peronismo, o sea, de la doctrina peronista, es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y por lo tanto debería ser para nosotros principio y fin en sí mismo, por el solo hecho, o sea, la justicia social, la posibilidad real del ejercicio de todos los derechos nos corresponden por ser personas, porque tenemos valores individuales
Por eso el hombre, la mujer, el ser humano para nosotros debería ser el principio y el fin en sí mismo de todo lo que hacemos. Por otro lado, el hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, no vivimos solos, vivimos en una comunidad y para una comunidad, que a su vez nos ayuda a la realización personal. Y por último, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales, o sea, esa armonía, somos para el peronismo una armonía de materia y espíritu. Tenemos alma y cuerpo. El principio fundamental sociológico es la justicia social para el peronismo. ¿Qué implica? La justicia social implica, miren ustedes, la primera tarea que nos propone Perón para la justicia, elevar la cultura social del pueblo. Sin eso viene Milei o Macri. Elevar la cultura social del pueblo. Para eso nosotros los militantes nos deberíamos formar en forma permanente y deberíamos nosotros tratar de transmitir a la mayor cantidad de compañeros y ciudadanos posible nuestro proyecto político. O sea, deberíamos elevar la cultura social del pueblo y que no nos pase que haya el analfabetismo político supino que implica votar a un Milei en el siglo XXI en la República Argentina. Entonces, por otro lado, la justicia social implica dignificar el trabajo. El trabajo para Perón era el instrumento de dignificación, no solo del trabajo en sí, sino del trabajador. Por eso habla de la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Y por último, humanizar el capital. ¿Qué significa esto? Desterrar para siempre la explotación del hombre por el hombre. La independencia económica es el principio fundamental económico. ¿Qué implica esto? Recuperar el patrimonio nacional, lo primero que deberíamos hacer. Lo que ahora nos quieren robar, lo poquísimo que nos queda como pueblo. Hoy estuve en el Banco Nación en un acto que se hizo adentro para, qué sé yo, para tratar de que no lo privaticen. Para tratar de que no lo privaticen. Lo primero que deberíamos hacer es recuperar el patrimonio nacional, las empresas de energía, de luz, de gas, el petróleo, o sea, lo que produce nuestro pueblo debería ir primero y principal en beneficio del conjunto del pueblo argentino, no de empresas particulares que lo que menos les interesa, como estamos sufriendo en este momento, es el destino de cualquier ser humano. El del negocio por el negocio y la guita por la guita. Y los demás que se mueran. Que se mueran. La segunda tarea que implica la independencia económica es reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía. Que esto, para entenderlo, yo hice hice un trabajo que está en el libro, uno de los libros que publiqué con Editorial Fabro, que yo lo pongo como complemento, diríamos, de la doctrina, es el esquema general de la doctrina peronista, donde traté de encontrar en todos los libros del plan de la Escuela Superior Peronista los textos que justificaban cada una de estas afirmaciones. La reactivación de la economía y por último la justa distribución de la riqueza, o sea, que la manguera chorree para adentro, dice Perón, o sea, que todo lo producido
primero se distribuya equitativamente entre los argentinos. Y por último, la soberanía política es el principio fundamental político que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, lo que decíamos recién, como expresión de la justicia social, la posibilidad real del ejercicio de todos los derechos, que también se confunde con la felicidad del pueblo. Respetar la soberanía del pueblo, o sea, una verdadera democracia, no lo que nos está pasando ahora, una verdadera democracia donde realmente se cumpla la primera verdad del peronismo, ¿no? La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y ahora, en el capítulo tercero ya empieza con la transmisión individual de la doctrina, después viene la transmisión colectiva de la doctrina, la transmisión, el plan de formación de la Escuela Superior Peronista, etcétera, etcétera. Pero yo lo voy a dejar acá porque me parece que con esto tenemos para charlar un rato, que es lo que realmente me gustaría que hagamos, sobre esta materia, el sentido, el significado y la importancia de esta materia. Sobre todo entender que esta materia es el instrumento para la unidad de concepción. Vieron que hablamos de la unidad de concepción, o sea, de que la doctrina es el instrumento de la unidad de concepción, o sea, que para que el movimiento peronista sea realmente un movimiento, deberíamos tener los peronistas, ¿cómo puedo decir? Esa unidad de concepción, que significa que tengamos la misma finalidad, que conozcamos toda la doctrina, que ahora, para que eso suceda, hay que transmitirla. Y el método de la persuasión, que traté de compartir con ustedes más o menos, porque en última instancia uno lo que puede hacer acá es, ¿cómo puedo decir? Iniciar o como esta materia no han sido conocidas. Yo por lo menos no les voy a mentir, o sea, todo esto yo lo conocí a partir de 2011, cuando me jubilé y tuve la suerte y la posibilidad de estar unas cuantas horas en la computadora. Y esta materia yo la conocí qué sé yo, 2015, 2016, una cosa así. Y no creo que muchos la conozcan, pero tiene su verdadera importancia. Por lo menos yo la entiendo como el instrumento para la unidad de concepción, o sea, lo que deberíamos hacer nosotros para, o sea, tener en cuenta, por ahí hay muchas cosas hay que adaptarlas. Es de 1955 esto. No había ni WhatsApp, ni Zoom, ni, ni celular, pero lo que demuestra esta materia de que estaban preocupados por brindar a los militantes y a los dirigentes las herramientas necesarias y todo lo que hasta ese momento, diríamos, estaba al alcance de la ciencia, de la comunicación, como para que le demos a la transmisión de nuestra doctrina la verdadera importancia que tiene, ¿no? No sé qué les parece y qué podemos agregar ahí. Bien, sí, me gustaría comenzar por los objetivos. Eh, y recuerdo cuando usted fue al encuentro que nosotros solemos hacer ahí en Martelli, Mm, en una de las reflexiones que hacíamos sobre el texto,
veíamos que todo lo que había dicho Perón, digamos, no quedó obsoleto, sino que todo lo contrario, estaba más vigente que nunca. Ah, sí. Es que el problema, perdóname, Jonathan, el problema es siempre el mismo, ¿eh? O sea, los imperios, que en ese momento era el inglés y empezaba el norteamericano a meter la cuchara, tenían todos los bienes a través del cipallismo que había habido antes de Perón, tenían los ferrocarriles, el transporte automotor, todos los bienes del Estado. Manejaban ¿cómo se dice? El Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. El transporte de todo tipo. Y ahora estamos exactamente en la misma situación. O sea, lo que hizo Perón fue, y por eso es tan actual, Jonathan, porque es la historia nuestra, no solo Claro, de Perón, o sea, que fue el único que realmente logró una independencia económica, sino la historia nuestra desde 1810 y antes también, hasta hoy. O sea, Argentina, objeto de saqueo y de entrega por el cipallismo, ¿no? De todo tipo. Y, claro. eh, y la conducta salvaje, realmente salvaje, de los enemigos, eh, ¿cómo puedo decir? A ver, los, los que están contra el pueblo no tienen más remedio y no tuvieron más remedio en toda la historia argentina que aliarse a los enemigos. Aliarse a Inglaterra, aliarse después a los yanquis, y a los yanquis de Inglaterra, a los argentinos, no importa tres velines. Vienen solamente a robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Y si hay que matar, no tienen ningún problema. Como no tuvieron en el 55, no tuvieron en el 76 y no tienen ahora, ¿eh? O sea, democráticamente. Sí, perdón, Jonathan, me diste, No, no, pero está bien. me Sí, diste pie. sí, está bien. No, pero bueno, somos militantes y siempre entendemos que tenemos mucho para debatir. A lo que iba con respecto a esto de que todavía sigue vigente y quería comenzar por los objetivos, es que claramente en ese entonces Perón veía que la sociedad estaba disociada, ¿no? Por eso dice que el objetivo principal es la unidad. Y eso Claro, sigue vigente hasta el día de hoy porque hay mucha disolución dentro de la sociedad. sí, Entonces, me acordaba que en ese entonces nosotros cuando nos juntamos veíamos que todo lo que él había eh, escrito y a través de su discurso pronunciado todavía sigue vigente. Obviamente, es un trabajo que nos está llevando mucho trabajo, por así decirlo, porque a mí tampoco, como le corrió a usted, tampoco conocía estas materias. Acá el que el que nos pudo traer esta materia y también a debatir de política fue el compañero Marcelo, que está ahí sí, en el Zoom. Claro, pero bueno, a partir de ahí lo que pudimos ver y lograr es que hay otros compañeros que estaban interesados, pero también pasamos por un proceso hasta lograr esa unidad de concepción, que no fue fácil, lógicamente, porque tuvimos que atravesar por distintas situaciones. Pero una vez que se entendió, eso siguió su rumbo, siguió su camino, y muchas veces no estaban dos o tres compañeros, pero el grupo seguía. Entonces nosotros pudimos ver que eso se podía hacer realidad, se puede, ¿no? Que se puede hacer realidad con, con los demás vecinos, compañeros y militantes. ¿qué es lo que hizo Perón? Siempre, ¿eh? O sea, tener un proyecto político, transmitirlo, pedirle que a la gente a la que transmitía
mejor dicho, convencerlo, persuadirlo de que era bueno lo que proponía, decirle que lo acompañen en su realización, pero vos recién mencionabas el tema de la unidad. Y me dijo Marcelo que están empezando o empezaron con conducción política. Sí, Eh, sí, así es. Ahí es, ¿cómo te lo puedo explicar? Todos los problemas de hoy referidos a la nación es por el olvido de los capítulos segundo y tercero de conducción política. En el segundo, Perón plantea lo que llama él la conducción antigua, a través de caciques, sectarios, Claro. y fundamentalmente, como le llama él, el sectarismo, sí, los sectarios, el sectarismo, o sea, los que trabajan para sí o para un grupo. Y deberíamos reemplazar las opiniones personales o de grupo por una doctrina. O sea, y esto yo le decía antes a Marcelo que lo importante es poner este concepto y relacionarlo con la organización, porque Perón toma a la Argentina, el pueblo argentino, como una organización. Y para él toda organización tiene que tener la organización espiritual y la organización material. Para que haya organización espiritual, o sea, para que haya unidad en el pueblo argentino, no podemos cada uno hacer lo que se nos canta la gana, como no podemos hacer en el trabajo, no podemos hacer en la familia, no podemos hacer en una organización, en cualquier lado. En cualquier organización es un conjunto de gente que tiene una finalidad preestablecida, explícita o implícitamente. ¿eh? Yo decía, ante una fábrica de zapatos, los que están ahí saben que es para fabricar zapatos, no para hacer camisetas. Y el que está en un partido, en un equipo de fútbol, sabe que es para cumplir lo que hablaron con el director técnico, y si es delantero, no puede ir de fútbol, no puede hacer lo que se le da la gana. Y no se puede ir de la cancha cuando se le ocurra. Me explico, o sea, y la unidad de concepción es lo que acordaron con el director técnico de lo que iban a hacer en ese partido. De la misma manera que los que trabajan en una fábrica de zapatos están contestes en que saben lo que tienen que hacer, van y lo hacen, y si alguno no hace las cosas bien que les enseñan a hacerlo. Yo, por ejemplo, vi que tenían la etiqueta de Sandoz. Yo de chico, en mis años jóvenes fui visitador médico y teníamos todas las semanas, teníamos una hora y pico de bajada de línea, pero ¿y de qué naturaleza? El sentido de la empresa, la política de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen todas las empresas de todo tipo? Y nosotros, para dirigir el país, para tener militantes que tengan la capacidad de dirigir el país, no tenemos, yo les hablaba antes de la tristeza, ¿no? La verdad me da mucha tristeza comprobar que no hay absolutamente ninguna conciencia, o por lo menos no la expresan, de la necesidad de la formación en nuestros dirigentes. No lo veo, no. Y realmente si comprendemos que para poder realizar
la liberación nacional que necesitamos, deberíamos tener el acompañamiento del conjunto del pueblo y que cuando vamos a una elección no nos pase lo que nos pasó con Milei, sino que ganemos por el 60 o el 70% como deberíamos ganar, si hiciéramos las cosas bien, como ganó Perón siempre, da mucha tristeza. Comprobar de que hasta que no hagamos esto, va a ser muy difícil remontar la cosa, ¿no? Claro, con respecto a lo electoral, creo que no solamente hubo una especie de formación política, sino que tampoco se pudieron hacer las realizaciones desde el Poder Ejecutivo, porque, bueno, lógicamente la economía venía bastante en decadencia, podemos decir. Y después, lógicamente, con respecto a la formación en todos los niveles, tanto a nivel Sí, sí. nacional como a nivel local. Sí, por eso, Jonathan, lo que veo es eso, o sea, no hay, ahora, por ejemplo, no aparece un convencimiento, ¿cómo te puedo decir? La persuasión suficiente como para tomar esta realidad tan triste por los cuernos, diríamos, de alguna manera, de parte de nuestros dirigentes y plantearnos una reacción que realmente es imprescindible para poder parar el saqueo que está planificado para nuestro pueblo, ¿no? Realmente es muy triste. Pero bueno, no quiero. Está bien, eh, ahí yo creo que ahí tenemos otro problema, que es fundamental, que lo que es la democracia lo regulan los jueces, regula en realidad la justicia a través de los jueces. El problema es que tenemos cooptados los jueces, pero no hay mm, nada que podamos hacer que pueda resultar. Por mejor idea que uno tenga, los jueces están trabajando para el imperio. sí, Entonces estamos Marcelo, pero cooptados de la parte más importante. no, está bien, tenés razón. Pero tanto, o sea, los jueces hacen lo que hacen porque nosotros no tenemos la cabida suficiente en el conjunto del pueblo para que nos vote un 60, un 70% y podamos en la Cámara de Diputados y Senadores hacer lo que el pueblo quiere. Porque en última instancia no podemos hacer lo que el pueblo quiere porque no hemos llegado al conjunto del pueblo. Y no llegamos al, y no El llegamos problema al conjunto del fundamental, pueblo, déjame que termine la idea, porque no le enseñamos y porque además no hacemos, cuando estamos en el gobierno, lo que deberíamos hacer, tal porque cual. no, porque no saben lo que tienen que hacer, o porque al no tener un proyecto, no hay más remedio que realizar el proyecto del enemigo, como nos pasó estos últimos 4 años. Ah, el problema es ese, que en realidad el pueblo no sabe lo que quiere. Por eso estamos cooptados. Claro, Porque estamos cooptados, como se dice, culturalmente. Entonces claro, queremos algo que no somos. Nos vemos reflejados en un espejo que no es nuestro. exactamente, Entonces exactamente. el pueblo no sabe lo que quiere. Y cuando quiere algo que no es propio. Entonces permanentemente choca con la realidad, porque cuando consigue lo que cree que quiere, no se siente reflejado tampoco. Pero Digamos, hoy falta, obviamente, falta de doctrina nacional. Ahí en conducción, Perón habla un poco para nosotros es doctrina peronista, pero en realidad él habla de una doctrina nacional. claro, Eh, claro. Por eso, porque él toma a la Argentina como una sola claro, organización. Por claro, eso somos un movimiento nacional. Claro. claro. Lo que pasa es que para poder salir de esta coyuntura que tenemos ahora, vamos a ir mal, vamos a ir a las piñas. El tema de lo que yo vengo planteando, que en algún momento yo creo que, o sea, no va a quedar otra que hacer, es desconocer la Corte, que de hecho ya se hizo, lo hizo Eve Bonafini, eh, desconoció la orden del juez y no fue la citaron a declarar y no fue. El juez tuvo que ir a la casa de ella.
y la Sí, quisieron llevar presa y no pudieron. O sea que ella nos mostró, con sus 80 años en ese momento que tenía, que se subió igual al escenario, habló y no la pudieron llevar presa. Los tipos se tuvieron que recontramorfar. Lo que yo digo que de alguna manera, yo no sé cuáles son las herramientas, pero yo lo que creo es que habría que desconocer la corte directamente. A tener a ver, una corte paralela, tenemos a tipos como, no sé, ¿cómo se llama el tipo este? Tenemos un montón de jueces, ex jueces, como Zaffaroni, a la chica esta, ¿cómo se llama? Me sale Bonafini, no me acuerdo, la chica esta gorda, que mm, es abogada. Graciana, Graciana Peñafort, Graciana, Graciana Peñafort, que es una genia. Peñafort. Tenemos montones de gente que Pero, a podrían ver, llevarlo adelante. Marcelo, a Sí. eso me refería yo antes, por ahí no lo supe explicar. Pero para hacer eso hay que tener lo que hay que tener. Y para tener lo que hay que tener, hay que estar convencido de algo y estar dispuesto a todo. Y eso es lo que da el conocimiento y la aceptación y ¿cómo te puedo decir? Esa convicción que da el haber, o sea, tener una doctrina, estar convencido de qué es lo que hay que hacer, estar convencido de que es para la felicidad de nuestra gente, que entendida nuestra gente por nosotros mismos, por nuestra familia, por la gente de nuestro barrio, por este, cosas que si no te lo transmiten, nadie nació sabiendo. No, tal cual. Nadie nació sabiendo. Y el analfabetismo político espantoso que hay en este momento en nuestra gente es culpa nuestra, sin ninguna duda. Claro. Y Sí, es sí, a lo sí. que yo humildemente trato con escaso éxito, pero trato de Nosotros estamos, estamos en la misma. Pero sí, 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 tal cual. Y de todas maneras también, no por hay ejemplo, otra, ¿eh? No han hay hecho ahora el otra. debate La a los otra es compañeros. lo que decís vos. O sea, para una revolución en paz, la única herramienta que utilizó Perón fue la persuasión. Y la enseñanza, la transmisión, y a medida que fue progresando, diríamos, fue proveyéndose de más elementos de formación. La escuela sindical en el 48, la escuela superior peronista en el 51, la escuela regional en el 53, después la escuela superior sindical, la escuela, el Instituto Superior Juan Domingo Perón, la revista Mundo Peronista que llegaba a todo el país, con un plan de formación quincenal para todas las unidades básicas y para todos los sindicatos, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos está faltando ahora. Claro, claro, o sea, Una bajada de línea de formación doctrinaria a las básicas. claro, pero que sea Aparte permanente, hay ¿viste? montones de básicas, bueno, ya ahora están cerrando muchas básicas, pero hay Claro, montones de básicas que estaban cerradas, abrían un día a la semana para hacer algún tipo de reunión o una olla o lo que sea, y después estaban cerradas. O sea, claro. era mantener un local para tenerlo ahí con un cartel y nada más que para, no sé, para amontonar cosas. Pero ¿qué No es se lo le que da te la decía yo opción. antes? Eso es, o sea, para amontonar gente, que al no estar convencido de por qué y para qué está ahí, porque no se lo transmitieron, Claro, va a hacer lo que, qué sé yo, la olla, ¿eh? O va el sábado a la mañana una volanteada, o va a a pintar una pared, claro, y punto, se van a la casa. claro. Y, y eso es amontonar gente, dice Perón. O sea, la Sí, después, verdadera organización es la transmisión del proyecto político. Y hasta que ah, la gente no comparte el proyecto político, no está organizada. después hay otra cosa fundamental que en el universo de los militantes están, digamos, los librepensadores, que es lo que me acusan a mí de libre pensador, que somos los que no necesitamos a la organización para poder vivir, gracias a Dios, ¿no? Porque tenemos nuestro laburo, la rebuscamos como podemos. Después están los tipos que necesitan la organización para poder
subsistir, porque le tiran Claro, algo, le tiran un claro, hueso, que está bien, yo no estoy en desacuerdo con eso. El tema es que ese tipo no puede pensar libremente, está condicionado. claro, Entonces, ¿qué sí. pasa? Los que más cuestionan son los tipos que no dependen de ir a llevarse una bolsa Sí, de sí, fideos, sí, sí, y somos los que hinchamos las pelotas, realmente. Pero claro. somos los que aportamos también, Más bien, porque más somos los bien. que hay que poner la camioneta, hay que ir a tal lado vos vas, qué Sí, sé yo. sí. ¿Entendés? Entonces no se pudo amalgamar, o no se puede amalgamar eso todavía. Porque aparte nuestra voz es la que le viene a traer problemas al tipo que dirige, porque es un Claro, poco la voz del caudillismo. Se sigue practicando el caudillismo, claro, claro. Sí, sí, sí. porque no está la doctrina como cabeza. Y Está no, la no es locura figura. de uno, no es locura de uno, es el análisis, es lo que Perón plantea en el capítulo segundo de Conducción Política, reemplazar al sectarismo, al caudillismo, Por la doctrina. a la conducción sectaria por la doctrina. Y hasta que no hagamos eso, no va a Claro, haber unidad nacional. claro, Porque sin unidad de las ideas no puede haber unidad en la acción. O tal sea, cual. que era lo que pretendía Perón. O sea, podés hacer un proyecto, podés hacer un plan quinquenal, sí, o sea, un plan de cualquier naturaleza si tenés una idea. La Claro. idea que tenía Perón en el año 45 era la de la justicia social, que la pudo realizar a través de la independencia económica, la soberanía política, y que después le llamó felicidad del pueblo, cuando amalgamó todo en una definición. Después hay que hacer un ajuste. Hoy estaba escuchando en la radio que Sandra Russo creo que estaba diciendo el tema de que la mayoría de los beneficiados por los planes de gobierno en la época de Cristina, de Néstor y de Cristina, los tipos se sentían como agraviados o avergonzados a la vez, porque sentían como que le están dando una dádiva y ellos fueron sus propios verdugos, porque fueron después votaron a Milei, o después votan a otra gente porque les pusieron en la cabeza de que eran planeros y ellos siendo planeros se autopercibían planeros y no lo querían ser. Entonces renegaban de su propia condición. Y yo creo que esto es falta de comunicación también y falta de hacerlos participar. Se les No, dio un pero beneficio, de cierta manera en el cual ellos no participaron, les vino de arriba. Entonces no hubo claro, ni el esfuerzo ni el pensamiento, no fueron partícipes de eso. Que es a lo y, que Perón nos llama a participar en las decisiones, en la toma de decisiones. Eso pero yo creo que es algo a corregir. Marcelo, pero además es una cosa elemental. Yo creo que uno de los errores que cometimos desde el 2003 hasta hoy es que hemos alimentado durante mucho tiempo muy bien el cuerpo, pero no alimentamos el alma, Tal cual, ¿me entendés? tal cual. O sea, y nosotros somos materia y espíritu, somos las dos cosas. Y el tema de la formación es el alimento del alma, la cultura, o sea, lo que Perón plantea como primera tarea de la justicia social, elevar la cultura social del pueblo, o sea, que entienda de qué se trata, que entienda de que mi ley lo va a llevar a cualquier lado, que no puede hacer, o sea, que primero sentirse parte, tener conciencia de que es parte de una comunidad. Segundo, saber más o menos, tener una idea en una elección y la responsabilidad suficiente como para no votar a cualquiera. Porque este hombre no ha demostrado absolutamente nada, y además dijo que la justicia social es un desastre Claro. y dijo que va a destruir el Estado. O Y sea, le fundió las significa que provincias. No, no, el son, que lo votó no tiene la menor idea ni de lo que es la justicia social, ni de lo que es el Estado, ni de lo que implica, ¿me entendés? O sea, Perón claro, claro, decía, claro. o sea, transmitámosle a la gente por lo menos lo elemental como para que haya un mínimo de cultura, en el sentido de cultivo de lo nuestro. Claro, está bien. Lo que pasa Claro, que ahí estoy de acuerdo. Habla, habla, el Matías. análisis, sí, no, el análisis que yo hago, que es el,
el efecto Milei es algo que está, fue estudiado y puesto desde afuera. O sea, no llegó de casualidad ni No, llegó. más O sea, bien. se trabajó mucho para que llegue él o un tipo como él. Porque en realidad era la tercera opción o la cuarta opción. Porque la primera opción iba a ser Larreta o Bullrich o ¿cómo se llama la otra tipa? Vidal. Y esta era la última opción, que era, digamos, era el que no iba a llegar, teóricamente. Pero fue el más, ¿cómo se dice? El que más se salía de la lógica. Y la gente votó eso ¿Sabés por porque... qué? Mira, perdóname, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la gente lo votó, loco y todo, porque demostró convicción. Claro, O claro. sea, un poco lo que dice Perón, de jugarse a una sola carta, eh, Tal cual. como condición indispensable. O sea, estar convencido de algo. Este estaba convencido de que no tiene que existir el Estado y que la justicia social es un desastre. Mira vos. Está bien. Pero dentro de todo el discurso de la locura que el tipo plantea y todo, hay un montón de cosas que para la gente común tiene razón. Claro. Porque el Estado te roba y vos te sentís que el Estado te roba. O un tipo que le están dando un plan para sostenerlo y que no tiene laburo, siente que el Estado lo está afanando. ¿Entendés? Sí, sí, Por sí, sí. ejemplo, y vos pagás un comerciante, por ejemplo. Yo tuve negocio muchos 2 años. Y vos sentís que tenés que laburar para pagar impuestos. Sos socio en las ganancias y cuando tenés pérdida no te asiste nadie. ¿Entendés? Y Sí, te vienen a sí. cobrar impuestos. Entonces, los tipos cuando escuchan al loco este que dice que el Estado te viene a robar, vos lo entendés y decís, uy, sí, este tipo tiene razón. El tema es Claro. que nosotros no supimos cómo anteponer otra política, no supimos, siendo los partícipes o los que llevamos el Estado adelante, no supimos cómo hacer participar al pueblo. O sea, Sí, hicimos, pero nosotros para hicimos eso, antiperonismo. Marcelo, para eso, o sea, para gobernar como la gente, además de conocer la doctrina peronista, tiene que haber una capacitación técnica. No Obvio. puede venir cualquier zapallo a dirigir un país, y menos la Argentina. Y esa formación, nosotros desde el 55 hasta ahora no la hemos hecho. No hay, Claro. o sea, cada uno nos hemos formado como hemos podido. Y Sí, sí. esa es la razón fundamental. Y el enemigo tiene un plan perfectamente establecido, ¿eh? Y como en todo Claro. plan, si no le sale A, tiene el B, si no le sale el B, tiene el C, y si no la H, ¿me entendés? O sea, y nosotros Aparte, estamos en ellos pañales, tienen ¿eh? un, ellos tienen un plan internacional. Nosotros estamos Claro, siempre, somos de claro. cabotaje. Ellos tienen un Milei plan es internacional. un perejil que han usado y lo van a patear apenas no le sirva, como ha pasado siempre, ¿no? Claro, claro, tal Ah, cual. canudo, che. Bueno. Entiendo. Nos vemos entonces. Sí, no sé, Jonathan quería decir algo, me A parece. ver si, Jonathan. No, sí, con respecto a la elevación de la cultura, y también estoy de acuerdo con lo que dice la teoría, que se tendría que hacer desde todos los medios posibles, Claro, desde lo artístico, pero claro. el que tiene, por así decirlo, más alcance a toda la población, por lo general, en sus distintos niveles son los funcionarios, sobre todo los que comandan el Poder Ejecutivo, el intendente, el gobernador y sobre todo el presidente. Por lo tanto, yo lo que creo que tiene que hacer el presidente, obviamente hablando de un proyecto nacional, es no solamente transmitir cuáles son las realizaciones que va a hacer el Poder Ejecutivo para toda la nación, sino también hablar de teoría, por lo menos Ah, una definición, ¿no? Por ejemplo, que al comenzar el día, aparte de decir cuáles son las tareas que va a realizar el Poder Ejecutivo, decir cuál es la diferencia entre dirigente y conductor, pero empezar a transmitir, Tiene que ser empezar maestro, a dice entrar, Perón, en el capítulo primero de claro, conducción. Tiene que ser pero para mí, maestro. de mi punto de vista, un presidente tiene que hacer eso, transmitir ideas. Y nosotros tenemos las ideas plasmadas de hace mucho tiempo. En su momento fueron efectivas y estamos convencidos que también son efectivas ahora
si se lograra aplicar. Así que yo creo que hay que incentivar para que se pueda transmitir eso. A ver, a nosotros nos está pasando en el grupo que, como dijo Marcelo, el otro día nos dijo a nosotros, y creo que lo dijo ahora antes de comenzar, es que nuestro grupo está teniendo como un avance intelectual, sobre todo en estos temas, porque el otro día nos juntamos, que fue el domingo al mediodía, para festejar el cumpleaños de un compañero, y hablamos directamente de doctrina justicialista sin decir doctrina. ¿Se entiende? Hubieron Ah, algunos invitados que no son militantes, es más, hay otros que vienen de otra fuerza política, pero los compañeros que conforman el grupo de semanal empezaron a hablar de lo que nosotros siempre empezamos a debatir. Entonces digo, no me gusta utilizar la palabra esperanza, pero hay esperanzas. eh, sí, por lo general sí. el grupo, y hay como hay un objetivo a cumplir. Claro, si hacemos esto, sí. ¿Qué es lo que hizo Perón? O sea, Perón formó los dirigentes formaban a los, ¿cómo se llaman los representantes del sindicato en la fábrica? Los delegados, formaban a los delegados transmitían a los trabajadores, los trabajadores iban a su casa, los delegados y los dirigentes iban a su casa, compartían las ideas y ese es el pueblo peronista, o sea, así se hace la cosa. ¿Y por qué el enemigo tiene todos los medios de comunicación? Porque son giles, son idiotas, y porque a través transmiten su proyecto político a través de los medios de comunicación. Y Perón por eso Claro. plantea hacerlo desde abajo, desde el pueblo, con el corazón, estando al lado de la gente, ¿no? Sí, a mí también me motiva mucho saber que hay algunos artistas que de alguna forma transmiten Claro, claro. o la palabra o a través de imágenes. Y puedo dar dos ejemplos. Uno que tiene una gran alcance, que es como el Indio Solari,